La tarjeta madre se trata de la placa de circuito impreso principal de una computadora, lo que significa que es la pieza principal de los circuitos a la que se conectan las demás piezas que crean el conjunto. La tarjeta madre es la columna vertebral que une los componentes de la computadora en un mismo punto y les permite comunicarse entre sí. Sin ella, ninguna de las piezas de la computadora, como el CPU o el disco duro, podrían interactuar. La funcionalidad total de la tarjeta madre es necesaria para que una computadora funcione bien. Las partes principales de una tarjeta madre, aunque no es necesario inspeccionar dentro de una computadora para ver la tarjeta madre con regularidad, es importante estar familiarizado con las generalidades de esta pieza esencial. La tarjeta madre tiene el aspecto de un pedazo de cartón o plástico plano con muchos diseños metálicos y cables alrededor. Un microprocesador es aquel chip que se encuentra integrado en la placa base y que se encarga de ejecutar las instrucciones que ordena el usuario. De forma técnica, el microprocesador es denominado generalmente como CPU, lo que traducido al español vendría a ser unidad central de procesamiento, por lo que la CPU no es más que la unidad física que procesa cada movimiento del dispositivo. Por otra parte, el propio microprocesador forma parte de lo que viene a ser la placa madre y contiene, entre otras partes físicas, la tarjeta gráfica integrada de la misma marca que el microprocesador. Las funciones que tiene el microprocesador, dado que las unidades de procesamiento son esenciales para el correcto funcionamiento de cualquier dispositivo, ya sea smartphone, televisión, PC, consola y similares. Las funciones que lleva a cabo también son la ejecución de todas las instrucciones del usuario, la administración y monitoreo de programas o tareas en segundo plano, o interconectar las distintas partes del hardware. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, es donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que usamos cuando estamos en una computadora. Sus siglas significan memoria de acceso aleatorio y es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. La memoria RAM tiene dos características que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento. Por una parte, tienen una enorme velocidad y por la otra, los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que se hayan almacenado en la memoria RAM se pierdan. Teniendo en cuenta que la RAM sirve para que el ordenador o dispositivo gestione los datos de las aplicaciones en funcionamiento, la cantidad afecta directamente al rendimiento. Cuanta más RAM se tenga, más aplicaciones se podrán gestionar a la vez, y de ahí la importancia de porque si no hay suficientemente RAM, el ordenador puede ir lento. La memoria RAM. En la informática, cuando se habla de memoria RAM, que en español sería memoria de solo lectura, nos referimos a un tipo de almacenamiento empleado en computadoras y otros dispositivos electrónicos que se caracteriza por ser únicamente de acceso para lectura y nunca para escritura, es decir, que se le puede recuperar, pero no modificar o intervenir. La memoria ROM es de acceso secuencial y su presencia es independiente de la presencia de una fuente de energía. Como se ha dicho, su contenido no puede modificarse, o al menos no de manera simple y cotidiana, y suele contener información introducida en el sistema por el fabricante de tipo básico, operativo o primario. La memoria caché en informática nos dice que es uno de los recursos con los que cuenta un CPU, unidad central de procesamiento, para almacenar temporalmente los datos recientemente procesados en una memoria auxiliar. Se trata de lo que conoce como una memoria estática de acceso aleatorio, muy rápida y colocada cerca del CPU. La principal función de la memoria caché es almacenar datos e instrucciones que la CPU va a necesitar en un futuro inmediato, de manera que se gana velocidad en la ejecución de procesos, evitando que la CPU tenga que esperar y aumentando así el rendimiento del equipo, de manera que la memoria caché sirve para mejorar el rendimiento y velocidad de la CPU en la ejecución de las tareas cotidianas. En informática, un disco duro, también denominado como disco rígido, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil y que emplea un sistema de grabación magnético para guardar los datos digitales. El disco duro consiste de uno o varios platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada en tantos sobre cada plato y en cada una de sus caras. Se encuentra situado en un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. El primer disco duro data del año 1956 y fue la empresa IBM quien lo fabricó.
Un disco SSD es una unidad de almacenamiento con memoria no volátil. Este tipo de unidades se basa en chips de memoria flash, por lo que no contiene ninguna parte móvil o mecánica como ocurre con los discos duros tradicionales. Los SSD son los sucesores de las antiguas memorias y una de sus principales ventajas frente a estas es que pueden escribir y leer múltiples posiciones al mismo tiempo, algo que las antiguas memorias no podían hacer. Gracias a esto, las memorias de tipo SSD son mucho más rápidas, siendo esto una de sus ventajas que nos llaman la atención la primera vez que las pruebas. En la actualidad, su uso ya está muy extendido y la mayoría de los fabricantes de ordenadores utilizan este tipo de unidades de almacenamiento en sus equipos. Gracias a los avances en la tecnología, los precios han ido bajando, las ventajas frente a los discos duros tienen más peso que sus desventajas, y esto ha sido que su popularidad no deje de crecer desde que llegaron a las tiendas.